Bien, ahora vamos a estudiar el capítulo 2. El tema es análisis vectorial. Y entonces tenemos que entender qué cosa es un vector. Nos dice, es la representación gráfica de una magnitud vectorial que tiene tres elementos. Entonces, ¿cuáles son los elementos que cuenta en realidad una magnitud vectorial, ¿no? Cuando nosotros estudiamos los fenómenos que ocurren en la naturaleza, nos hemos encontrado con diversas magnitudes. Dentro de ellas tenemos a las magnitudes vectoriales, por ejemplo, el desplazamiento, por ejemplo, la velocidad, la aceleración, la fuerza. Entonces, todas esas magnitudes ahora las vamos, resumir en un vector. Entonces, cuando hablamos de vector, estamos hablando del desplazamiento, de la fuerza, velocidad, aceleración y muchos otros. Entonces, cuando estudiamos magnitudes, ya habíamos establecido que una magnitud vectorial contiene tres informaciones, ¿no? El primero es el módulo. Debe tener módulo. ¿Qué más? Dirección. Y por último, sentido. Ya, esa información debe contener un vector que representa a una magnitud vectorial. Entonces estamos estudiando las magnitudes vectoriales, pero nos está diciendo que es la representación gráfica. Por lo tanto, vamos a tener que dibujar ahora sí a una magnitud vectorial a través de un vector, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos siempre es trazar una línea, al que le vamos a llamar línea de acción. Esta de acá es la línea de acción. También ya tomaría el nombre de la dirección. Lo que acabamos de trazar es la dirección. Dirección del vector. Todavía no tenemos trazado el vector, pero ya una de sus componentes, la dirección. Ahora sí vamos a trazar, el vector. Vamos a trazarlo de esta manera, ¿no? Desde un punto inicial, desde aquí, hasta este punto, vamos a trazar el vector. Ese sería entonces el vector al que le vamos a dar un nombre, el vector A. Recuerden que esta flecha que hemos trazado es un vector. Es decir, ya tenemos gráficamente una magnitud vectorial. ¿Cuál es esa magnitud vectorial? Cualquiera. Puede ser un desplazamiento, velocidad, aceleración, fuerza. En este caso lo estamos generalizando con el nombre de A. Pero para que sea un vector, vamos a tener que ponerle una flechita encima de la magnitud. Ahora sí tenemos al vector A. Dentro de esta recta, de esta línea de acción, al que le llamamos dirección. Bien, entonces uno se pregunta ¿dónde están estos tres elementos, esta información? Primero el módulo. El módulo es el tamaño de la flecha, el tamaño del vector. Ese tamaño es el que llamamos módulo. Ahí estamos. Si es un desplazamiento, tal vez 2 metros. Si es una velocidad, de repente 3 metros por segundo. Si es fuerza, de repente 5 newton. Ese es el módulo. Esa información debe tener este vector. La dirección es la recta, la línea de acción, y el sentido es la cabeza de la flecha. Entonces la cabeza de la flecha nos va a dar el sentido, ¿no? Es decir, nos va a decir si el vector va hacia la derecha o tal vez hacia la izquierda. Bien, entonces ahí tenemos los tres elementos de un vector. Esa es la información que vamos a encontrar en un vector. Bien, entonces, vamos a hacer la notación. Es importante la notación, ¿no? Para poder expresar de manera correcta, ¿no?, a los vectores. Sabemos que se denota una cierta magnitud, cualquier magnitud, pero con una flecha encima.
¿Cómo lo vamos a leer? ¿Cómo se lee? Cuando vemos una magnitud con una flecha, se va a leer vector A, simplemente, ¿no? O vector de la magnitud A. Más fácil, vectora. Y si nosotros tenemos este vector con su flecha, pero enmarcado de esta manera, entonces ahora sí se refiere al módulo. Cuando tenemos dos barras que enmarcan al vector, ya se trata del módulo. O sea, su notación ya nos refiere al módulo. O simplemente A, ¿no? Sin una flecha encima. Entonces ahí se lee. ¿Cómo vamos a leer? El módulo del vector A, ¿no? El módulo del vector A. Listo. Entonces, ahora sí ya tenemos la expresión o la representación gráfica de una magnitud vectorial, cualquiera, ¿no? Entonces, vamos a estudiar a las magnitudes vectoriales de manera general, ¿no? No vamos a hablar todavía de velocidad, desplazamiento, fuerza, nada de eso. Simplemente vector. Vector A, vector B, vector C, etc. Muy bien. Entonces, ahora vamos a estudiar los tipos de vectores, ¿no? ¿Cuántos tipos de vectores vamos a encontrar? Entonces, para un mejor estudio vamos a tipificar a los vectores, ¿no? Tipos de vectores, ¿no? Entonces, el primer tipo de vector, de manera sencilla, sería un vector con una cierta característica al que le vamos a llamar vector unitario. El vector unitario, entonces, lo vamos a estudiar sus características, ¿no? ¿Para qué sirve, ¿no? Este vector unitario lo vamos a estudiar más a detalle. Ahora solamente vamos a dar sus propiedades y solamente vamos a decir su utilidad, ¿no? A ver, primero, un vector unitario, como su nombre mismo lo dice, tiene módulo. Su módulo es la unidad. Es decir, su módulo es 1, es la unidad. Esa es su característica, ¿no? No puede valer 2, 3, 1 y medio, nada, simplemente la unidad, ¿no? ¿Qué más? Esto es lo más importante. Sirve para dar la dirección. Sirve para dar dirección a los vectores. ¿Ya? Sirve para dar dirección a los vectores. Y por último, un vector unitario toma nombres especiales, ¿no? Toma nombres especiales, ¿no? Listo. ¿En qué casos? A ver, vamos a ver. Bien, entonces eso es lo más importante. Y también un vector unitario lo vamos a representar, o su notación va a ser una U de unitario, ¿no? Pero no va a llevar una flechita. Un vector unitario, para que se diferencie de todos los vectores, la vamos a escribir de esa manera, ¿no? Como un sombrerito, digamos, a U. Entonces, este símbolo representa a un vector unitario. ¿Bien?
Entonces, a ver, vamos a ahora graficar, ¿no? Como un vector es una representación gráfica. Entonces vamos a graficar, a ver, al vector unitario de esta manera. A ver, lo vamos a hacer así. Vamos a ver si estamos bien. Ya. Siempre se traza la línea de acción, siempre. Ahí tenemos la línea de acción o la dirección. Entonces primero vamos a trabajar gráficamente, ¿no? Bien, entonces como dice, un vector unitario da la dirección a todo vector. Entonces cualquier vector que se encuentra en esta línea, a ver, cualquier vector que se encuentre en esta línea va a tener su vector unitario. Ahí está. Desde este punto a ese punto. Y le voy a llamar el vector unitario U. Listo, ¿no? Tenemos ahí el vector unitario graficado. ¿Cuál es su característica? Ya lo hemos dicho, ¿no? Para empezar, su módulo. Entonces este vector, su módulo es la unidad, ¿no? 1, de cajón. ¿Por qué decimos que da la dirección a los vectores? A ver, si nosotros graficamos un vector ahí, en la misma línea de acción, si graficamos, por ejemplo, este vector, a ver, el vector A, ¿por qué decimos que da la dirección? A ver, decimos da la dirección por esta sencilla razón. Este vector unitario la vamos a definir primero, un vector unitario. Como lo voy a definir para el vector A, le voy a llamar el vector unitario A. ¿A qué va a ser igual ese vector unitario A? Simplemente es la relación del vector A con su módulo. Si yo divido entonces un vector con su módulo, lo que he hallado es el vector unitario. En otras palabras, el vector unitario se define como la relación o la división del vector con su propio módulo. Y entonces de aquí podemos despejando, podemos decir que el vector A va a ser igual, a ver, llevándolo al otro lado, a su módulo del propio vector acompañado del unitario. Y ahí estamos. Entonces, cualquier vector que encontremos en esta línea va a tener este sello. Va a estar acompañado del vector unitario. Solamente va a cambiar seguramente el módulo. Puede ser un vector más grande, entonces este módulo va a cambiar. Pero lo que no va a cambiar es unitario. Todos los vectores que están acá van a tener este sello. Van a tener esta dirección. Por eso dice que el vector unitario sirve para dar la dirección a los vectores. Eso es lo más importante, y recordar estas dos relaciones. Fundamental, ¿no? Prácticamente lo vamos a desarrollar todo el curso con estas dos fórmulas. Prácticamente. Por eso que son muy, pero muy importantes. Bien, entonces ahora vamos a estudiar a los vectores colineales. Vectores a que llamamos colineales. Bueno, a los vectores unitarios todavía le vamos a dar
Vamos a detallar más, hay más, digamos, más teoría, pero lo vamos a hacer más adelante en otro capítulo. Bien, entonces, ¿quiénes son los vectores colineales? Su nombre mismo ya, a ver, gráficamente lo vamos a explicar de la siguiente manera. A ver, ahora lo vamos a hacer en esa dirección. Siempre dibujamos la línea de acción, siempre. La línea de acción o la dirección. Entonces, ahí vamos a graficar a nuestros vectores, pues, ¿no? Por ejemplo, un vector, a ver, que se dirige hacia arriba. Ahí tenemos un vector. Y el otro vector, a ver, lo voy a dibujar de esa manera. Puedo dibujarlo con ese sentido y también al otro vector en esta dirección. También podría ser en la otra dirección. Por ejemplo, el vector A y aquí el vector B, ¿no? Bien, entonces, ¿qué podríamos decir de estos vectores, ¿no? Que son colineales, es decir, están en una misma línea de acción. A ver, en otras palabras, podríamos decir, son aquellos vectores que tienen el mismo vector unitario. Entonces, como toda línea debe tener su vector unitario, a ver, voy a graficar por acá, un vector unitario. Y entonces, este vector B, su unitario es U. Del vector A también su unitario es U. Entonces los vectores colineales son aquellos que tienen el mismo vector unitario. Y por ende podríamos aplicar esta definición, ¿no? Esta de acá. Podríamos aplicar y decir, ¿no? ¿Cómo calculamos el vector unitario de A? A ver, el unitario de A debe ser igual al vector unitario de B. ¿Por qué? Porque son colineales. Y todo vector unitario es la relación entre el vector y su módulo. Entonces yo puedo tener esta relación. El vector A sobre su módulo es igual al vector B sobre su módulo. Listo. Esta es una relación importante también para cuando tengamos vectores colineales. Todas estas relaciones que estamos dando, aparentemente triviales, pero que cuando se abordan los ejercicios vamos a tener que recurrir, ¿no?, a estas relaciones. Muy importante entonces conocer esta propiedad, digamos, de los vectores colineales, ¿no?, que sus vectores unitarios son iguales. Luego tenemos, a ver, luego tenemos a los vectores coplanares, ¿no? Estos son los colineales coplanares. Coplanares. Muy análogo, ¿no? Así como los vectores colineales se encuentran en una misma línea, entonces los vectores coplanares se van a encontrar en un mismo plano, ¿no? Voy a dibujar un plano, a ver, de esa manera, un plano. A ver, vamos a ordenarnos. Ver un plano P, y ahí tenemos un plano P. Puede ser, por ejemplo, el piso, una pared, un plano
¿Dónde van a estar vectores, ¿no? Por ejemplo, un vector, siempre trazo su línea de acción primero, ¿no? Ahí está la línea de acción, digamos 1, y podríamos trazar otra línea de acción, ¿no? La línea de acción 2, ¿no? Bien, entonces, y ahí vamos a dibujar seguramente nuestros vectores en un mismo plano, ¿no? Por ejemplo, yo puedo dibujar un vector por acá, el vector A, y también podría dibujar, a ver, con negrito, un vector B, ¿no? Por acá. Ahí está el vector B, ¿no? Entonces decimos que son coplanares porque se encuentran en un mismo plano, nada más, por eso, ¿no? Entonces es sencillo reconocer cuando los vectores son colineales, cuando los vectores son coplanares, ¿no? En un mismo plano. Entonces podríamos tener, aprovechando este plano, otro tipo de vectores, ¿no? A ver, 4 vectores concurrentes. Concurrentes, ¿no? Claramente, estos dos vectores A y B son concurrentes. ¿Por qué? Porque la línea de acción de ambos vectores tienen un punto común, ¿no? Concurren en ese punto, ¿no? No necesariamente los vectores, basta con las líneas de acción. Entonces ahí tenemos vectores concurrentes, ¿no? Aparte de ser coplanares, son concurrentes, porque las líneas de acción se intersectan en un punto. A esos le llamamos vectores concurrentes. A ver, 5, aprovechando este plano, vamos a definir dos vectores más, ¿no? Vectores paralelos, ¿no? Vectores paralelos. Entonces vamos a trazar una paralela, a ver, a este vector, una paralela a este vector. Lo bajamos y voy a trazar una línea de acción L3, ya sería, donde voy a establecer que son paralelos, ¿no? Y entonces yo puedo graficar un vector por acá, el vector C, ¿no? Entonces, si las líneas de acción son paralelos, entonces ambos vectores también son paralelos. A ver, otra característica, y la más importante tal vez. A ver, si este vector o esta línea de acción tiene un vector unitario, por ejemplo U, un vector unitario, entonces al ser paralelo, también el vector unitario de L3 o de este vector C es U. Cuando son paralelos, tienen el mismo vector unitario, muy similar a los vectores colineales. Cuando son paralelos también tienen el mismo vector unitario. No interesa que estén separados, basta que sean paralelos. Y ahí tenemos entonces los vectores paralelos. Y por último, aprovechando este plano, podemos graficar a los vectores
perpendiculares. Vectores perpendiculares. Entonces simplemente podemos trazar, a ver, una perpendicular. Podemos trazar una perpendicular a esta recta, ¿no? En todo caso, a ambas. Vamos a trazar entonces L4 con la característica de que son perpendiculares. Entonces, si yo dibujo ahí un vector, por ejemplo el vector D, de esta manera, dibujamos al vector D, entonces decimos que A es paralelo al vector D. ¿Por qué? Porque sus líneas de acción son perpendiculares. Entonces A es perpendicular a D, porque sus líneas de acción son perpendiculares. A eso le llamamos entonces vectores perpendiculares. Bien, entonces, de acuerdo a la posición, a la ubicación en el plano de los vectores, podríamos primero decir que son coplanares, luego podríamos decir que son vectores concurrentes, por ejemplo, el D con el A también son concurrentes, paralelos, estos de acá si no son concurrentes, son paralelos, nunca se van a unir, y los vectores perpendiculares, ¿no? Los que van a formar 90 grados, sobre todo las líneas de acción. Bien, entonces, esa sería una de las clasificaciones importantes de los vectores, ¿no? Nos faltaría clasificar a los vectores o los tipos, ¿no? Estamos tipificando los vectores y tenemos a los vectores, a ver, 7 vectores iguales. ¿Cuándo dos vectores son iguales? Este concepto también, o esta clasificación o tipificación de los vectores es muy importante. A ver, voy a trazar una línea de acción, siempre la línea de acción, L1. A ver, para verlo mejor, este concepto, voy a trazar una paralela. Y tengo otra línea de acción 2 y voy a trazar dos vectores, ¿no? Su punto inicio y punto final, ambos iguales, ¿no? Entonces, a ver, vamos a trazar los vectores. El vector A de esta manera. Ese sería el vector A. Y ahora vamos a trazar al vector B. El vector B. Entonces, decimos que estos dos vectores son iguales cuando sus tres elementos, los tres, van a ser iguales, ¿no? Esa es la característica, y es importante saber esta característica, ¿no? El vector A es igual al vector B, entonces el módulo de A también es igual al módulo de B. Tienen la misma dirección, entonces tienen que ser paralelos, ¿no? Entonces tienen la misma dirección. Y por último, los sentidos son iguales, ¿no? Tienen sentidos iguales. Esa sería la característica de vectores iguales, que sus tres elementos también son iguales.
No basta con uno, tiene que ser los tres elementos iguales. Y acá finalmente, ¿no?, tenemos a los vectores opuestos. Vectores opuestos. Son muy semejantes a los vectores iguales, ¿no?, con la única diferencia, a ver, vamos a trazarlo ahora en esta dirección, paralelo, a ver, vamos a trazar puntos iguales desde acá, de repente hasta por acá. Listo, vamos a trazar muy similar al anterior a los vectores, ¿no? Entonces este vector lo vamos a trazar hacia abajo y este otro vector vamos a trazarlo en este sentido. Bien, aquí tengo el vector B y por acá tengo el vector A. Y ahí podemos ver por qué se dicen vectores opuestos. ¿Cuál es su característica de estos dos vectores, ¿no?, del vector A y del vector B, ¿no? Entonces, primero, los módulos son iguales. Eso es lo primero. El módulo del vector A va a ser igual al módulo del vector B. Eso es lo primero. Entonces, a ver, acá tenemos la línea de acción 1, la línea de acción 2, ¿no? Van a ser paralelos. Si son paralelos, entonces tienen la misma dirección. La recta que los contiene, al ser paralelos, eso nos permite decir que tienen la misma dirección. Listo. Y acá viene la diferencia, ¿no? Los sentidos son opuestos, de ahí su nombre, vectores opuestos. Todo es igual, pero los sentidos son opuestos, ¿no? Sus sentidos son opuestos. Entonces podemos expresar de esta manera, ¿no? El vector A va a ser igual, si bien es cierto, no es igual a veces, pero al poner un signo menos hacemos la igualdad, ¿no? Entonces el vector A es menos el vector B. Esa conclusión llegamos, ¿no? Bien, entonces si solamente tengo este nombre, este otro vector no tiene nombre, simplemente menos B, ¿no? Simplemente, porque el A es igual a menos B, lo cambias nada más. Estos conceptos o esta tipificación de los vectores la vamos a emplear en los ejercicios, ¿no? Parece trivial, parece simple, pero de bastante aplicación. Entonces en eso va a consistir la solución de los ejercicios, ¿no?, en aprovechar estos pequeños conceptos de los vectores, ¿no?, en esta tipificación, ¿no? Vectores opuestos siempre la vamos a utilizar, vectores iguales también, ¿no? Por acá hemos estudiado a los vectores, hemos tipificado a los vectores concurrentes, también la vamos a estudiar, paralelos, perpendiculares, los colineales, ni qué decir, ¿no? Siempre nos vamos a encontrar y vamos a aprovechar esta relación. Y los vectores unitarios, que vamos a tener todo un capítulo especial para poder llegar a dominar, porque la base de los vectores, el corazón de los vectores son los vectores unitarios, ¿no? Tenemos que entender, dominar. Generalmente todo lo que vamos a estudiar de acá para adelante va a estar comprometido a los vectores unitarios, ¿no? Siempre. Nuestro método es dominar a los vectores unitarios, ¿no?
y estudiar cualquier fenómeno en base a los vectores unitarios, y por ende todo lo vamos a ver en términos de vectores.